Bueno, desde la Escuela de Administración de Negocios para Graduados y la Cámara de Comercio del Pacífico, es un gusto y un honor enorme tener al CEO de San Antonio en este webinar. Como todos sabemos, San Antonio es uno de los lugares más queridos y emblemáticos de Perú y es una de las empresas que se ha destacado en medio de esta coyuntura que estamos viviendo en todos nuestros países, por el buen manejo que le han dado a esta crisis, por su responsabilidad con sus colaboradores y por esa rápida capacidad de reinventarse. Yo quiero, para comenzar este webinar, leerles, seguramente muchas de las personas que están conectadas desde Perú no conocen y han escuchado este comunicado, pero recordemos que hacia el 15 de marzo, cuando el gobierno de Perú decretó la medida de cuarentena, precisamente el CEO de San Antonio publicó una nota en LinkedIn que fue muy conocida por todos y que nos dio una gran lección, no solamente para las empresas de Perú, sino también para las empresas de todos los países que nos están acompañando. Y la nota dice así: Pastelería San Antonio emplea a 700 personas. Nunca ha dejado de operar desde hace 60 años. Esta vez nos toca hacerlo. Y más allá de que podamos haber seguido atendiendo como panadería sin atención en mesas, decidimos cerrar por completo, ni siquiera atender por delivery. Y es que la pandemia que estamos viviendo no puede exponer a nadie, mucho menos a nuestra familia, nuestros empleados que día a día lo dan todo de sí para que la empresa funcione. Ellos son la principal motivación que nos impulsa a extremar el cuidado de su salud. Cerrar intempestivamente en un negocio de alimentos implica perder comida, capital de trabajo, pero nos ha dado la oportunidad de poner a prueba nuestros valores. Regalamos nuestra mercadería a nuestros empleados, a estas 700 familias que durante 15 días deben mantener a sus hogares. Pagaremos sus utilidades la siguiente semana y, por supuesto, su sueldo a fin de mes. Además, pagaremos el IGB del mes, el impuesto a la renta y toda obligación contraída. Esto sin funcionar, sin operar, sin vender, del bolsillo de la empresa, de los accionistas. En esta etapa de mi vida, solo ruego a Dios y a nuestro San Antonio para que nos dé la fuerza y la capacidad de aguantar el temporal y proteger el trabajo de mi equipo. Con esto quiero darles una introducción a la conferencia, al webinar que vamos a tener el día de hoy. Y también, para comenzar, quiero darles algunas recomendaciones para el buen desarrollo de esta actividad. En primer lugar, les recomendamos ubicarse en un lugar que tenga buena señal internet. Si ustedes llegan a tener algún problema de conectividad, les agradecemos que por favor se desconecten y vuelvan a ingresar a la reunión. Al iniciar, les agradecemos a todos los participantes que siempre validen que sus micrófonos estén desactivados para que no tengamos ningún problema de interferencia con las presentaciones. Les recomendamos que preparen algunas preguntas o comentarios para el conferencista y vamos a estar muy atentos a recibirlos a través del chat. Y vamos a iniciar, como siempre, tomando una foto grupal. Entonces les agradecemos a todas las personas que quieran encender sus cámaras que lo hagan en un momento para que tengamos una foto de todo el grupo para nuestras memorias y para nuestras redes sociales. Entonces vamos a tomar una primera foto. Y si alguien más quiere encender sus cámaras. Y un par de fotos más. Listo, excelente, muchas gracias. Entonces los dejo con unas palabras de nuestro director ejecutivo, Jorge Bravo. Jorge, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Diana. Muy buenos días y bienvenidos a todos a este nuevo webinar, un espacio creado por la Cámara de Comercio del Pacífico para ustedes, nuestros afiliados y las empresas que nos siguen y participan con nosotros en todas estas actividades que estamos realizando semana tras semana. Qué importante es para nosotros que hacemos empresa reinventarnos. Qué importante es que frente a una crisis podamos tener la capacidad de encontrar una oportunidad. Qué importante es ser responsable frente a nuestros colaboradores por las decisiones que tomamos. La experiencia que hoy nos compartirá Rubén
CEO de la Pastelería San Antonio, será muy útil para comprender todas estas premisas. Pero para nosotros, como Cámara de Comercio del Pacífico, es lo que hemos venido proponiendo desde el inicio de esta crisis. La responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, tan importante en estos momentos, son valores que hemos puesto por delante y que hemos promovido en todas nuestras empresas afiliadas y en todas las actividades que hemos venido desarrollando. Nuestra Cámara de Comercio del Pacífico propone esto, propone una integración empresarial responsable en todos los países de la cuenca del Pacífico, pero en especial en aquellos países donde tenemos presencia: México, Panamá, Colombia, Perú y Chile, a través de diversas actividades de promoción, de encuentro, de citas de negocios, de la posibilidad de encontrar aliados, socios estratégicos que nos permitan mirar de manera oportuna y eficiente la posibilidad de desarrollar negocios en nuevos mercados. Para esto, nosotros tenemos un programa de afiliados que ponemos a disposición de todas las empresas, primero, y a través de la cual primero ofrecemos el apoyo y la representación gremial, tan importante en estos tiempos, tan importante en estos momentos en donde la voz de los empresarios requiere ser escuchada, sus problemas, su visión, sus necesidades. Y esto es lo que nosotros ofrecemos a nuestros afiliados. También agenda de reuniones con el objeto de poder identificar posibles socios, acceso a todas las presentaciones que nosotros vamos realizando a través de todas estas actividades que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo, la posibilidad de acceder a la producción y organización de eventos para el lanzamiento de nuevas marcas o productos, el desarrollo de misiones comerciales en los países donde tenemos presencia, el acceso a un newsletter y boletín con información muy oportuna del sector de interés. Es importante que cada empresa del sector específico pueda acceder a esta información que le permita luego la toma de decisiones de manera oportuna para el acceso a nuevos mercados, asesoría comercial para entender cuáles son las características del mercado en el cual quiero desarrollar mi negocio, la posibilidad también de tener una dirección tributaria y comercial cuando al inicio de mis actividades no puedo acceder a una oficina porque todavía estoy en proceso de evaluación, de análisis. Tener una dirección tributaria y una dirección comercial ayuda mucho, simplifica mucho en el tema de los costos para dar inicio a las actividades, ¿no? Información valiosa sobre indicadores económicos, estadísticas de importación, exportación en determinados productos, la posibilidad de descuentos en algunos trámites, el ingreso a algunos eventos y la posibilidad de participar en eventos de networking para que puedan conocer a sus posibles aliados. Todas estas actividades, nosotros como Cámara de Comercio la ponemos a disposición de ustedes, nuestras empresas que nos siguen, que participan con nosotros y que estamos actuando de manera responsable frente a este escenario. Yo les agradezco, les doy la bienvenida y los dejo con Diana Olaya nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida. Y para nosotros también desde la Cámara es un gusto darle la bienvenida al profesor Eddie Morris, quien representa a la Universidad de SAN. Como les contamos, la Escuela de Administración de Negocios para Graduados de SAN es nuestro gran aliado del día de hoy para desarrollar este webinar tan interesante para todos ustedes. El profesor Eddie es candidato a doctorado, es máster universitario en gestión de tecnologías de la información y comunicaciones, máster en gestión de tecnologías de la información de la Universidad de La Salle, tiene especializaciones en Brasil, Estados Unidos, México y España, y actualmente es el director del MBA, de las maestrías en dirección de tecnologías de la información y de Project Management de SAN. Profesor Eddie, muy buenos días, bienvenido. Profesor Eddie, buenos días. Ok, ahora ¿me escuchas? Sí, si lo escuchamos, le agradeceríamos que encienda también su cámara. Y a ver, un segundito, porque mi cámara, a ver, un ratito. Creo que ya estoy. A ver, no sé por qué.
Un ratito, ¿no? Ahora sí. Listo. Ahora sí, ¿no? Ya. Muy bien, mil disculpas y muy buenos días a todos, a los directivos de la Cámara del Pacífico, doctor Jorge Bravo, el presidente ejecutivo Alberto Zapater, autoridades de SAN que están presentes en la conferencia, a nuestro expositor Rubén Sánchez y a los asistentes a esta conferencia. Siri. Estamos orgullosos de esta alianza entre la Cámara del Pacífico y la Escuela de Negocios de SAN. Y permítame comentarles también que hace unas semanas el ranking de América Economía nos confirmó que somos top 5 en Latinoamérica y número 1 en el Perú, y también terceros en Latinoamérica según el prestigioso ranking EQS. Nos sentimos de verdad muy felices de iniciar estas actividades con la Cámara del Pacífico en este primer evento que de verdad es una experiencia muy trascendente la que vamos a escuchar, e iremos anunciando otras actividades conjuntas para los próximos meses. Tengo que confesarles que uno de los lugares favoritos para ir con mi familia o para una reunión de trabajo es Pastelería San Antonio. Y les voy a decir un secreto. Soy fanático de sus ensaladas, de su butifarra, el teriyaki y su muy buen servicio en todos los locales, y me tiene realmente fidelizado. Siempre sentí algo especial por su acogedor ambiente, pero en esta coyuntura confirmé que realmente era especial. No solo el ambiente era especial, sus colaboradores, era especial la empresa. Lo ocurrido, que algunos llaman cisne negro, que es una metáfora relacionada a un hecho inesperado, pero que su impacto es muy fuerte y es lo que nos ha pasado, porque ha roto muchos paradigmas. Que actividades que hacíamos en 3 espacios, hogar, trabajo y ciudad, ahora lo hacemos en un solo lugar, que es el hogar. El confinamiento cambió las formas de consumir e impactó en las empresas, que tuvieron que demostrar su capacidad de resiliencia, y hubo organizaciones que reaccionaron con agilidad y se reinventaron, como la Pastelería San Antonio, cambiando sus procesos y poniendo a disposición del mercado su bodega San Antonio, y minimizando un hecho que ocurrió que es muy importante, y lo describió Diana, el impacto social en sus colaboradores, demostrando una capacidad de creatividad e innovación. Se requieren organizaciones ambidiestras hacia la nueva normalidad, que se adapten al entorno en el que se encuentran, pero que también estén viendo el futuro para preparar sus modelos de negocio hacia nuevas normalidades, pero creo que lo importante es haber estado preparado mentalmente para hacer transformaciones. En ese contexto, tenemos una bonita experiencia aquí en el Perú que inspiró a otras organizaciones y líderes empresariales e impactó positivamente en nuestra sociedad. El mundo va a ser diferente. Las empresas van a ser diferentes. Vamos a tener nuevas prácticas, nuevos paradigmas que aplicar. Seguiremos seguramente una normalidad blend de teletrabajo, usar tecnología bastante, pero necesitamos cambiar la mentalidad de nuestros ejecutivos para realmente hacer empresas vivientes en el tiempo y que sobrevivan a todas las circunstancias. Por eso, para nosotros es un gusto tener a Rubén Sánchez, un amigo, un excelente empresario, CEO de Pastelería San Antonio, y conocer esta experiencia de liderar un cambio trascendental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Eddy. Y ahora le damos la bienvenida al doctor Alberto Zapater, presidente ejecutivo de la Cámara del Pacífico. Doctor Zapater, buenos días. Muy buenos días a todos. En mi calidad de presidente ejecutivo de la Cámara del Pacífico, les doy la más cordial bienvenida, en primer lugar, a nuestros 130 afiliados, a nuestro equipo de colaboradores y a ustedes, los participantes a esta conferencia a distancia, donde quiero hacer una mención muy especial y reconocimiento a nuestro aliado en esta misma conferencia, la Escuela de Negocios
de la Universidad ESAN y a través de ella a su director de la maestría, Eddie Morris, entrañable amigo, a quien les dirigió unas palabras muy significativas hace unos minutos. El tema de la conferencia de hoy es, lo digo simplemente, la pastelería San Antonio. Más explicaciones no puede haber. Que será presentado por el gerente general, el magíster en administración, Rubén Sánchez. Rubén es administrador de empresas por la UPC, licenciado de marketing también por la UPC, máster en marketing por EADA de España y también por Centrum Católica del Perú y exalumno de la Universidad del Pacífico. Es especialista en planificación estratégica con énfasis en empresas familiares, como es el caso de San Antonio, y lleva 20 años en este tipo de trabajos. El cargo lo ocupa en la pastelería San Antonio durante los últimos 6 años, lo cual pues dice mucho de lo que él ha hecho y que me ahorro todo el trabajo de decir la importancia de esta conferencia, porque ya Diana lo ha dicho en una forma muy clara y precisa de todo lo que han hecho en la pastelería San Antonio. Hemos visto que a Eddie le gustan unos platos un poco sofisticados. A mí lo que me encanta, entre otros, es el café y el chocolate caliente de pastelería San Antonio, ¿no? Bueno, sin más, quiero dar la palabra al expositor, a Rubén, y también ya se ha hablado de todo lo que estamos haciendo ahora en la Cámara, de modo que entramos de una vez. Permíteme, Rubén, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Jorge, Diana, por la invitación. Y por supuesto, un fuerte abrazo a Eddie por tan gentiles palabras. En realidad, para todos. Yo estoy honrado de participar hoy en el webinar y contarles un poco de la historia del cambio, ¿no? Que es lo que nos trae a este momento. Yo debo ser honesto, diría que soy un privilegiado. Y el privilegio que tengo es estar trabajando en San Antonio, haber sido elegido para trabajar en San Antonio, dados los antecedentes de marca y, por supuesto, la relevancia que tiene en el corazón de los consumidores. De un tiempo a esta parte, como a todos, nos ha tocado gestionar en un contexto, por decirlo menos, extremadamente difícil. Ayer un amigo me decía que es el contexto más difícil de negocios de los últimos 100 años. Yo todavía tengo mis dudas. En Perú nos ha tocado gestionar varios otros contextos tan difíciles como este. Sin embargo, creo que para mí, que no los viví o no los gestioné, es una gran lección a nivel ejecutivo, ¿no? Yo tengo un recuerdo, diría, vago de las últimas crisis que hemos vivido en el Perú, como son, pues, el paquetazo del año 92, la época Fujimori, o la época de la hiperinflación de Alan García a finales de los años 80. Son contextos, yo diría, mucho más complejos, en donde los periodos de tiempo se prolongaron por años, y en donde a mí recién me toca gestionar durante 100 días. Así que esto es una historia que probablemente siga construyéndose a medida que sigan pasando los días. La información que les voy a compartir es una información bastante, vamos, detallada de los pasos que tomamos, porque esta pandemia nos ha tocado enfrentarla desde dos puntos de vista. Uno, el aspecto de la estrategia de cierre previo al inicio de la cuarentena, y dos, la estrategia de reconversión del negocio, ¿no? Porque, vamos, el cierre ocurrió el 15 de marzo y de eso ya ha pasado bastante tiempo y bastantes noticias acerca de la gestión de San Antonio y, por supuesto, de varios otros empresarios. Y lo que les voy a contar es básicamente mi experiencia. Yo en este contexto quiero arrancar también contándoles que reconozco y felicito a quienes, como nosotros, han logrado mantener a sus equipos, por lo menos mantener a sus empresas y seguir dando pasos para que la economía se mantenga, ¿no? Aunque eso cueste mucho. Así que les voy a presentar lo que he preparado para ustedes. Vamos a ver. Perfecto.
Bien, como lo dice el título del negocio, perdón, del webinar, vamos a hablar acerca de una reinvención de un modelo de negocio. Pero les voy a contar la historia y luego al final ustedes me dirán si es que en realidad es una reinvención o en realidad es un aprovechamiento de algunas de las ventajas competitivas que ya teníamos. Pastelería San Antonio se remonta a hace 100 años, cuando la familia Cristini llega al Perú y monta una bodega en Ica. Ellos, desplazados por una serísima crisis en Italia y además con experiencia bodeguera, se asientan por Ica porque tenían familiares que lo habían hecho también cuando llegaron al Perú. De hecho, una de estas familias, diría las más conocidas, es la familia Onofrio, ¿no? Que posteriormente fundó la fábrica de helados y de hielo, y de que hace algunos años, bastantes años diría, le vendió este negocio a quien hoy es Nestlé. Esta familia Cristini fue haciendo crecer su negocio y se convirtió en un referente, diría yo, del retail en Ica. Estos señores, por supuesto, tuvieron hijos y una de las hijas se casó con un inmigrante español. Otra vez escuchamos historia de inmigración, de nombre Emilio Fernández. Emilio Fernández inmigró al Perú, consecuencia de la Guerra Civil Española. Llega a Ica, consecuencia de que también tenía familiares, coincidencias que unen. Y cuando se casa con la señora Cristini, debido a que no tenían conocimientos de negocios, eran bastante jóvenes, deciden copiar el modelo de negocio que había hecho tan exitosa la familia Cristini en Ica. Pero se dieron cuenta rápidamente que no podían poner una bodega en Ica, en primer lugar porque hubiese sido una afrenta contra los fundadores de la bodega Cristini, y en segundo lugar porque recordemos pues que hace 100 años Ica, que está al sur de Lima, diría yo unos casi 300 kilómetros, era una ciudad mucho más pequeña y con limitaciones comerciales mucho más grandes, por lo que deciden migrar a Lima. En ese contexto, cuando migran a Lima, se encuentran con una ciudad mucho más grande, que les ofrecía mucho más oportunidades, pero el señor Fernández, diría yo con bastante perspicacia, comienza a identificar clústeres comerciales en donde ya hubiese alguna bodega que estuviese dispuesto a traspasar su negocio y que tuviese cierto posicionamiento y, por supuesto, que tenga un negocio andando. Es así como llega a Bodega del Pacífico. Bodega del Pacífico es el antecedente, diría yo, de lo que hoy es Pastelería San Antonio. Bodega del Pacífico era una bodega situada donde hoy está nuestra primera tienda, en Magdalena del Mar, un distrito, diría yo, cercano a San Isidro, que es de clase media alta, de nivel socioeconómico A o B, que en ese contexto era muy poco densa, tenía bastantes casas, pero lo que tenía eran características en el consumo que estos inmigrantes chinos propietarios de la bodega no estaban aprovechando. Don Emilio Fernández, que se entera que estos inmigrantes estaban traspasando su bodega, pregunta a los vecinos que iban entrando al negocio qué le faltaba a la bodeguita, y todos les respondían que a esta bodega le faltaba pan, le faltaban galletas, le faltaban dulces, le faltaban postres, que eran elementos que le pedían a estos inmigrantes chinos que no se adaptaban al negocio, en primer lugar, porque no conocían del negocio de la panadería o la pastelería, y en segundo lugar, porque no entendían a sus clientes. El lenguaje era una barrera. Entonces Emilio Fernández se da cuenta rápidamente que esto representaba una oportunidad de negocio para ellos. Se asocia con Pepe Vila, con don José Vila, que lo pueden ver abajo a la derecha de la foto. Pepe Vila en ese momento era muy joven, diría, había una diferencia de 15 años entre ellos dos, y era ya panadero y pastelero en una bodega que algunos limeños se acordarán, o nuestros papás tal vez, o nuestros abuelos, que era la pastelería Herbert Baruch en la avenida Arenales, una pastelería que era en su momento considerada como una de las mejores de Lima. Y don Pepe Vila, muy joven, que también vino consecuencia de la Guerra Civil Española, trabajaba ahí como pastelero e incluso como guardián. Don Emilio Fernández, perspicaz también, lo buscó y le propuso un negocio. Le propuso asociarse en este negocio en donde, a cambio de su conocimiento, participase el 50% de participación de negocios. Don Pepe Vila, preocupado, le dijo: yo no tengo dinero, yo soy vigilante, yo soy panadero, yo no puedo invertir contigo. Y don Emilio, consciente de eso, le dijo: no te preocupes, yo lo que estoy buscando es conocimiento. Y es así como se asociaron. Y es así como esta asociación se convirtió en un modelo de negocio que hoy tiene 60 años, tiene a 700 colaboradores dentro de su estructura, factura 120 millones de soles, aproximadamente 40 millones de dólares, tiene 6 tiendas, luego les explicaré por qué tan pocas, aunque tanta gente. Tiene una fábrica, estamos integrados verticalmente, y tiene una oficina administrativa, ¿no? En la fábrica
tenemos a 50 personas y en la oficina administrativa otras 50 personas más, lo que hace que tengamos en las tiendas un promedio de 100 personas por tienda. ¿Cómo se estructura Pastelería San Antonio? Nosotros tenemos 4 unidades de negocio. Tenemos la fábrica que les comentaba, donde integramos verticalmente básicamente todo el mise en place o la elaboración de los insumos para transformarlos en nuestras propias tiendas, en ensaladas, pasteles, etc. Tenemos una central administrativa, les comentaba, y tenemos un esquema de tiendas propias y de tiendas vinculadas que les voy a explicar también en un momento. Pastelería San Antonio S.A., que es el grupo fundador, diría, de este modelo de negocio, concentra dentro de sus unidades de negocio a la fábrica, la central administrativa y las tiendas propias. Y es propietario además de 3 de las tiendas, que son Magdalena, La Molina y San Isidro. Me refiero a propietario con estructura accionarial inicial. Y luego tenemos un esquema de tiendas vinculadas, que ahí me gustaría detenerme un poco para explicar cómo es que mis accionistas o los fundadores de San Antonio visionaron el negocio. Con un nombre construido, diría yo, durante algunos años desde su fundación, ellos se dieron cuenta que el negocio tenía capacidad para escalar. Y tenían claro además que dentro de sus limitaciones económicas no podían comprar propiedades. Así que decidieron buscar a quienes tenían puntos o casas estratégicas o interesantes y plantearles una asociación en donde el propietario de la propiedad se asociase con los señores Fernández y Vila en un modelo de negocio en donde Pastelería San Antonio ponía el know-how y por supuesto su reputación y un modelo de negocio con ventas comprobadas, y los propietarios de estos locales pusiesen las empresas. Es así como nacen las tiendas vinculadas, que no es más que, diría yo, un modelo básico o más, prudente que un modelo de franquicia, ¿no? Es así como se fundan 3 de las tiendas, que son icónicas, muy grandes. La tienda que está en 28 de julio, que es la esquina de San Antonio, la de Angamos en Miraflores, que es San Antonio de Angamos, y la de Chacarí en la avenida Primavera, para los que conocen Lima, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante esta historia? Porque eso conduce a mi presencia en el negocio. Yo soy consecuencia del takeover de la tercera generación de ejecutivos, diría yo, que los integramos al negocio. Yo soy el primer gerente general que no es parte de la familia, y vengo hace 2 años a la compañía a consecuencia de que la tercera generación hace el takeover. Lo primero que hago es, por supuesto, recomendar, dado que no podía dar órdenes, a mis directores salir de la estructura ejecutiva del negocio y replegarse o retirarse a una estructura de accionariado, de accionistas, en donde ocupasen direcciones ejecutivas ya que tienen presencia activa en el negocio, pero que estuviesen especializadas dentro de los, unidades de negocio en donde ellos querían tener injerencia, ¿no? Entonces es así como de ser una empresa que tenía una gerencia general, nos convertimos en una empresa que tenía un directorio, y nombro a los 5, ejecutivos o accionistas que tenían cargos gerenciales en la empresa como directores ejecutivos. Uno a cargo de operaciones, que se encarga básicamente de la fábrica, otro a cargo de desarrollo de negocios, que es quien me está ayudando, diría, a prospectar e identificar oportunidades de negocio de todo tipo, compras de nuevos negocios, crecimiento a través de nuevos locales y, por supuesto, compra de propiedades. Un directorio ejecutivo que está muy metido en la innovación y en la marca, ¿no? Básicamente para cuidar de que los esfuerzos de mi equipo gerencial no distorsionen lo que ellos quieren preservar, y un director ejecutivo que está a cargo de proyectos que se encarga junto con mi equipo de proyectos de que estos esfuerzos tengan un cauce relacionado al norte que le quieren dar a la compañía. Como les dije, estas posiciones o estas direcciones ejecutivas están ocupadas por directores jóvenes. Yo diría que mi directorio está ocupado entre personas entre 35 y 40 años, muy bien preparados y que se han, diría, subordinado a la posición que se creó, mi posición, que es una gerencia general corporativa, en donde me convierto en gerente general y apoderado, por supuesto, representante legal de todas las empresas del grupo, y ya no solo de la empresa fundadora. Ellos de esta manera se convierten en guardianes de la cultura, y yo me convierto, junto con mi equipo, en un guardián de la gestión. Bien. Ahora, este término guardián de la cultura es un término que me gusta mucho. De hecho lo adopté de Javier Calvo, que es un empresario fundador de Lierman en el Perú, una empresa de seguridad muy buena,
vamos, al que le reconozco este término, que no es más que el deseo expreso de los fundadores de conservar el ADN y de velar que sus ejecutivos cumplan con conservar esto durante el tiempo. Yo, debajo mío, tengo una estructura que parecerá normal en un contexto jerárquico tradicional de una empresa, pero que en realidad he ido construyendo desde el inicio de mi gestión, ¿no? Debajo mío he logrado contratar a un representante de dirección que se encarga de la normalización de procesos. Tengo un controller que se encarga de auditar la gestión de mi equipo y, por supuesto, mi gestión para labores de compliance frente a mi directorio. Y abajo he logrado montar una estructura que se está seniorizando, en donde tengo un gerente de operaciones, un gerente comercial y todavía jefaturas, dado que la empresa está todavía dando los pasos para crecer y poder pagarle a gerencias, ¿no? Tengo un jefe de administración y finanzas, recursos humanos, TI, y una jefatura de tiendas. Con respecto a la historia de San Antonio, les he contado básicamente la parte romántica. Ahora me gustaría contarles la parte dura, ¿no? Y en este timeline podemos ver cómo es que San Antonio ha ido evolucionando. Si bien es cierto, nosotros arrancamos en 1959, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿por qué San Antonio no ha crecido de manera más agresiva desde su fundación? Y yo diría que el motivo por el cual no ha crecido de manera agresiva es porque hay una historia de eventos dentro de este lapso de tiempo que afectaron muchísimo el comportamiento para el crecimiento de la empresa. Tuvimos un gobierno militar, una crisis muy grave, que en realidad empieza a principios de los años 80, pero se agrava considerablemente a finales de los años 80, con los gobiernos de Belaúnde y de García, y que a principios de los años 90 termina en un colapso económico, con un ajuste económico, diría, a inicios de la gestión del presidente Fujimori, que nos libera, diría yo, o nos mete en el caos en una economía libre de mercado en el año 92. Es así como en el año 93 ustedes notarán que se comienza a dinamizar el comportamiento de Pastelería San Antonio, que les voy a contar un poco más adelante cómo es que sucede desde el punto de vista de la innovación. Comenzamos a cambiar el modelo de negocio desde el punto de vista de la integración vertical de nuestras operaciones en la fábrica. Integramos algunos elementos al negocio que comenzaron a catapultar las ventas y comenzamos a crecer también a partir de, como les comentaba, la asociación con aportantes de propiedades, con nuestros socios aportantes de propiedades. Es así como a partir del año 2003 comenzamos esta carrera de apertura de tiendas que se fue consolidando hasta el año 2017 con la última apertura, o la última reapertura en realidad de la tienda de La Molina. Mi incorporación se da en el año 2018, así que lo que les voy a contar también es cómo es que me ha tocado gestionar este cambio. Pero me voy a enfocar, como les decía al principio de la presentación, en la crisis, ¿no? ¿Cómo enfrentamos la crisis? En primer lugar, vale la pena mencionar que adoptar un plan estratégico para recibir al COVID-19 ya se venía trabajando. No fue una sorpresa para nosotros. Como les decía, la renovación de mi cuadro gerencial y los antecedentes de mis ejecutivos y la mía son de compañías de consumo masivo, ¿no? de corporaciones que están muy habituadas a trabajar, diría yo, con mucha investigación de mercados, con mucha información. Entonces nosotros veníamos dentro de los directorios haciendo seguimiento de las noticias con respecto al desenvolvimiento de la pandemia desde China y de cómo esta iba cruzando fronteras, ¿no? Especialmente nos enfocamos en Italia y en España. Es así como nosotros tuvimos un plan estratégico 2 semanas antes del inicio de la cuarentena. Les voy a contar después qué es lo que hicimos. Y comenzamos a elaborar planes de contingencia que discutimos y aprobamos en el directorio. El único dilema, diría yo, con respecto a este plan de cierre o de contingencia ante la llegada de la pandemia y un eventual cierre de la economía, era sobre si cerrar parcial o absolutamente el negocio. En un contexto en donde nosotros, al ser una panadería y una bodega, discutíamos sobre si valía la pena que cerremos todo el negocio o solamente una parte y nos quedemos operando para poder seguirle dando aire a la compañía. Más adelante, de hecho, en las siguientes diapositivas les voy a contar qué es lo que decidimos. Nosotros, en este contexto de llegada del virus al Perú, fuimos tomando varias decisiones. Eddie probablemente lo habrá notado como buen cliente de San Antonio. Fuimos tomando decisiones voluntarias, previas incluso a la normativa legal, para enfrentar un escenario posible de cierre parcial o absoluto de la compañía. En primer lugar, comunicados con respecto
a las recomendaciones que hacía el Ministerio de Salud y la OMS en un contexto en el que todavía no habían protocolos establecidos. Establecimos, por ejemplo, la toma de medidas de la temperatura para el ingreso de nuestro personal a las tiendas. Además, colocamos muchísimos dispositivos para surtir de alcohol gel y alcohol a las personas que entraban a las tiendas y, por supuesto, para nuestro personal. Y redujimos voluntariamente el aforo de nuestras tiendas para evitar que haya gente pues, contagiada, que pueda contagiar a otras personas, pero sobre todo para aumentar el distanciamiento social. En ese contexto, les decía, establecimos un plan que nos llevó a tomar 7 puntos que eran los puntos de acción inmediata. Aquí vale la pena que les mencione los sucesos del día domingo 15, que fue donde se inició, donde el presidente Vizcarra salió a hacer un comunicado a la opinión pública sobre el cierre de todas las operaciones e inicio de la cuarentena el lunes 16 a primera hora. En primer lugar, activamos el plan de contingencia que les comenté, construimos semanas previas, ¿no? Y en segundo lugar, dimos aviso a nuestros socios de las vinculadas sobre nuestra decisión del cierre absoluto del negocio. Sobre esta decisión me quiero detener un minuto porque es otra de las preguntas que me suelen hacer con mucha frecuencia. ¿Por qué cerramos todo el negocio y no seguimos trabajando con una parte del negocio? La decisión sobre el cierre del negocio la hicimos porque había mucho miedo. Porque en la medida que fueron avanzando los días y nos fuimos acercando, diría yo, al fin de semana del cierre o el inicio de la cuarentena, muchos de nuestros empleados ya nos venían haciendo preguntas sobre cómo íbamos a asumir este periodo de pandemia y sobre si íbamos a trabajar o no. Y lo que notábamos es que a través de varias, diría yo, evaluaciones del clima, que la gente tenía miedo, no sabía cómo enfrentar este tema. Así que creíamos que era consecuente cerrar nuestras operaciones hasta entender nosotros mismos cuáles eran las implicancias del virus en la salud de las personas, pero sobre todo, cuáles iban a ser los protocolos que iba, en primer lugar, a establecer el gobierno y, en segundo lugar, las recomendaciones hacia las empresas que estuviesen abiertas. De hecho, esta decisión, hoy debo admitir que fue una de las mejores decisiones que tomamos, porque los negocios que permanecieron abiertos fueron fuertemente afectados por una ola de críticas y de cuestionamientos, porque no estaban adaptando, según la sociedad, protocolos que sean lo suficientemente agresivos como para proteger a sus clientes. Y pongo el caso específico de bancos o de supermercados, ¿no? Y por no decir, pues, mercados de barrio que también se han visto fuertemente afectados por esta pandemia. Una vez que nosotros pasamos esta etapa de cierre total del negocio, que es el punto número 2, comunicamos a las tiendas sobre el cierre. A las 9:15, lo voy a recordar siempre, toda mi vida, mandamos el comunicado vía unos canales de comunicación que fuimos creando, un WhatsApp específico para casos de emergencia, en donde dimos la orden de cerrar las tiendas 2 horas antes del cierre real. Nuestros equipos de tiendas estaban avisados, ellos ya sabían que había un protocolo y que este aviso de cierre podía llegar en cualquier momento, así que no lo tomaron como una preocupación, sino lo tomaron como una reacción natural al plan estratégico que habíamos construido. Además, apenas cerramos, por supuesto, comunicamos inmediatamente a nuestro personal sobre el cierre y sobre las condiciones laborales a los que se iban a enfrentar en este periodo de cuarentena, que en una primera etapa duró 15 días, que les voy a comentar más adelante. Y después comenzamos a tomar otras medidas, como el levantamiento de inventarios y protocolos de limpieza muy estrictos en esa madrugada, diría yo, porque como buen negocio de alimentos, lo que pasa es que uno no puede dejar una tienda tirada para irse a su casa e iniciar la pandemia, no tiene que ser muy cuidadoso, porque somos un negocio que puede, si es que no cumple con protocolos muy estrictos, después convertirse en un foco infeccioso de plagas que buscan pues comer alimentos, ¿no? Es así como iniciamos un protocolo que incluso duró la primera semana de limpieza de trampas de grasa, y por supuesto de limpieza de nuestros frigoríficos y de los almacenes de alimentos. Esa misma noche decidimos regalar la mercadería que teníamos en tienda, todos los perecibles, ya sea productos terminados o insumos, a nuestro personal que estaba en tiendas, y al día siguiente regalamos todo lo que en esos 15 días también
de primera etapa de la cuarentena estaba en nuestra fábrica. Es así como llegamos casi a la totalidad de nuestros empleados regalándoles la mercadería que teníamos en nuestras tiendas. Y creo que el punto 7 ha sido el decisivo para poder seguir trabajando y seguir planificando la programación del trabajo remoto para el personal administrativo, que fue lo que nos permitió, incluso en cierre, poder trabajar en un contexto en donde se construyese el plan estratégico de reconversión del negocio, que te voy a comentar también más adelante. Los ejes, les decía, en las fábricas y en las tiendas fueron el cierre inmediato, la toma de inventarios, regalar los perecibles, la supervisión del mismo cierre, la seguridad patrimonial. Miren, esto es una de las cosas que siempre menciono con ahínco porque teníamos que tener a vigilantes para que los seguros se activasen en el caso pues de que ocurra, no sé, un contexto de pandemia, un saqueo, cosas así, y controles sanitarios como fumigación y limpieza que nunca dejaron de hacerse, incluso con las tiendas cerradas por lo que les comentaba sobre las plagas. Con respecto a recursos humanos, nos adelantamos con respecto a comunicar a nuestros empleados sobre que les íbamos a dar una licencia con goce de haber, es decir, antes de que el gobierno dictaminase las medidas para con los empleados, nosotros les ofrecimos una licencia con goce de haber porque tenían mucho miedo de que se les cortase el flujo de pagos. Además, programamos sus utilidades y los haberes del 31 de marzo y, por supuesto, trabajamos mucho en la comunicación. Y al respecto a la comunicación, yo le decía a Eddie también, al principio, antes de conectarnos, rompimos paradigmas, ¿no? Nosotros transformamos las típicas pizarras blancas donde se colocan físicamente papeles para que los empleados lean los comunicados de la empresa. Creamos un grupo de Facebook privado, en donde solamente están nuestros empleados, en donde les fuimos dando retroalimentación casi en vivo sobre las medidas que íbamos tomando en la empresa. De hecho, de pasar de un esquema de comunicación por correo o por comunicados físicos, pasamos a un sistema de comunicación por videos en donde yo hoy puedo estar en capacidad de grabarlo y colgarlo y todos los empleados lo pueden ver en línea. Nos ha funcionado muy bien. Con respecto a tesorería, programamos, dado que nosotros tenemos una política de pago semanal con periodos de crédito que en todos los casos no exceden de pagos a más de 30 días, seguimos programando los pagos a nuestros proveedores los días 20 de marzo y 27 de marzo. Todo eso en el contexto de la primera etapa de la cuarentena, les decía. Y iniciamos un proceso de renegociación o negociación de la prórroga en el pago de los alquileres. Entonces, ¿yo cómo le ayudo? Además, negociamos también, o iniciamos un proceso de negociación de prórroga de cuotas en los leasing con algunos bancos, a pesar de que nuestro perfil de riesgo es bastante bajo y no teníamos deudas importantes, pero se los voy a decir también más adelante. Este es el eje, diría yo, y como bien decía Diana, que fue el que de alguna manera nos catapultó a esta palestra pública, o al ojo público con respecto a cómo enfrentamos la crisis. La comunicación fue crítica. Y muchos me preguntan de por qué hice este comunicado, el comunicado que saqué en LinkedIn y que se viralizó tanto. Este comunicado lo hice porque nosotros en San Antonio tenemos un grupo, les decía, muy grande de empleados que se divide en dos. Tengo un grupo de empleados que tiene en promedio 20 años, por supuesto tengo empleados de 30 y hasta 40 años que están a punto de jubilarse, pero tengo otro grupo de empleados que es muy joven, que están entre 18 y 23 años, y que cuando les comentamos acerca de que íbamos a ser respetuosos con sus sueldos y con sus beneficios sociales, no nos creyeron. Nos decían que era inverosímil, que era muy raro, que cumpliésemos, que cómo sabían ellos que íbamos a cumplir. En un contexto, pues, en donde entiendo las sensibilidades están a flor de piel y, por supuesto, la desconfianza de que una empresa cumpla es bastante alta, ¿no? De hecho, se han visto muchos ejemplos de algunas empresas, pues, que no han llegado a cumplir con sus trabajadores en un contexto ideal. Este comunicado lo hice básicamente para darle tranquilidad a ese grupo, al grupo de 18 y 23 años, porque ese grupo entiende que cuando una empresa hace una comunicación a nivel de redes sociales, la sociedad se convierte automáticamente en un garante de la comunicación. Y ha pasado, ¿no? Empresas que prometen a través de redes sociales cumplir con programas de responsabilidad social o de cuidado del medio ambiente y que no lo cumplen son duramente castigadas en las redes y por supuesto con las consecuentes implicancias de cierre o afectaciones económicas a su negocio que nosotros, por supuesto, a los que nosotros no nos queríamos enfrentar. Así que esto fue de alguna manera una declaración pública para probarle a nuestro equipo más joven de trabajo que íbamos a cumplir con ellos y que estábamos tan conscientes o tan comprometidos con esta promesa que lo íbamos a hacer público.
¿Cuál fue el impacto? En el corto plazo hemos donado, en el plazo, diría yo, de los 15 primeros días, les contaba, donamos mercadería por 1 millón de soles, aproximadamente 350.000 dólares. Era todo lo que teníamos en capital de trabajo en ese momento en las tiendas. Provisionamos pagos de impuestos, proveedores y personal por 2,5 millones de soles. Es decir, del flujo o de la caja que teníamos en la compañía, provisionamos 2,5 millones de soles para no romper la cadena de pago de nuestros proveedores, que estaban también muy nerviosos con respecto al cierre. 2,5 millones de soles son alrededor de 700.000 dólares. Y establecimos una provisión en caja que nos permitía llegar hasta el 30 de abril, asumiendo de que los periodos de cuarentena se prolonguen, sin necesidad de endeudarnos. Ahora, muchos me preguntan con respecto a este punto, Rubén, ¿y por qué tanta caja, no? Y aquí yo les cuento básicamente una anécdota, ¿no? Lo que pasa es que recuerden que nuestros fundadores son españoles. Y desde la fundación de San Antonio, ellos tenían un comportamiento bastante particular, hoy día bastante particular, y es que cerraban el negocio en febrero. ¿Por qué? Porque se iban a España a pasar sus vacaciones. Y como febrero era uno de los meses de menores ventas, no pasaba nada. Entonces ellos siempre tuvieron como política tener un mes de caja para poder pagar a los proveedores al cierre de la tienda, y para el 1 de marzo tener el capital de trabajo para poder engancharse nuevamente con las compras para poder abrir el negocio. Esa es una política de cajas que se ha mantenido hasta el momento, una política de tesorería que se ha mantenido hasta el momento, y como les digo, nos ha jugado muy a favor. Con respecto al impacto de mediano y largo plazo, tuvimos que cortar proyectos de remodelación de tiendas y ampliación de la fábrica por 4 millones de soles, aproximadamente 1,3 millones de dólares. Tuvimos que posponer a la apertura de 3 nuevos locales, según el plan estratégico que teníamos previo a la pandemia. Como recuerden que yo les dije que no habíamos abierto locales hace mucho tiempo y solamente teníamos 6, así que abrir 3 nuevos locales significaba crecer 50% en número de tiendas y aproximadamente 35% en ventas en los primeros 2 años. Y por supuesto, esto lo hicimos en un contexto en donde mi estrategia se basaba en recuperar la posición de caja. ¿Cuál es nuestro perfil de riesgo? Alineado a lo que les comentaba sobre la caja que tuvimos y cómo nos permitió enfrentar esta primera etapa de pandemia. Somos conservadores, ¿no? Al ser una empresa familiar somos sumamente conservadores, prácticamente no tenemos deuda, ¿no? Tenemos algunos leasings por ahí por 150.000 dólares, pero no son relevantes en términos de un ratio de apalancamiento sobre ventas y menos sobre margen bruto de utilidades. Además tenemos una política de retención de utilidades bastante agresiva, lo que nos permite justamente mantener una caja saludable y por supuesto mirar a hacer inversiones con nuestra propia caja sin necesidad de bancos. Lo que genera, por supuesto, que tengamos alta liquidez, y tenemos una estrategia de inversión en propiedades o de tiendas propias que en este contexto particularmente yo reconozco, ¿no? Yo venía, diría yo, como varios, con un perfil corporativo en donde comprar pues no tenía mucho sentido, ¿no? Comprar desviaba recursos que a la compañía le podían hacerse dedicar a su core business, y el alquiler finalmente no era uno de ellos en mi mapa mental, ¿no? Sin embargo, en San Antonio me hicieron entender del perfil y de la importancia de hacerlo, y miren ahora en este contexto cómo nos ha ayudado, porque no nos exponemos a alquileres que nos pongan en jaque con respecto al flujo de caja. Como medida preventiva, lo que sí hice fue activar un préstamo contra patrimonio de los accionistas por $1 millón. No teníamos deuda, los bancos siempre nos han perseguido para prestarnos plata, así que les dije, bueno, en este contexto quiero $1 millón, actívenme la línea de crédito, y si la necesito la uso. Miren, sin saber que iba a venir Reactiva, que para quienes nos escuchan en el extranjero es un programa de préstamos con garantía del Estado a las empresas para que justamente recuperen su capital de trabajo y puedan seguir pagando a sus empleados y proveedores para que no le corte la cadena de pagos. Y por supuesto verifiqué con los bancos la vigencia de las líneas de crédito que mantenemos con ellos, otra vez para asegurar líneas de crédito, en el caso que se nos acabase la caja en ese momento, al 31 de marzo, para reactivarnos, para volver a operar. ¿Cómo vimos el futuro? Y aquí es donde viene la segunda parte, ¿no? ¿Cómo veíamos el proceso de transformación de San Antonio? Nos apalancamos, les dije, muchísimo en la información. En primer lugar, a través de la investigación de mercados, básicamente investigación que venía de empresas de investigación que tenían operaciones en China, y básicamente nos apalancamos en 4 puntos. La baja asistencia a los salones, que era un efecto, por supuesto, post-pandemia, el miedo de interactuar o socializar, que también era un efecto post-pandemia,
el foco de los productos empacados o para llevar, como comportamiento típico en países como Italia y en España básicamente, y el repunte de delivery. Esos eran los 4 puntos sobre los que se apalancaba nuestra investigación de mercado, ¿no? Y como contraparte, lo que nosotros hicimos en función a estos ejes fue reforzar nuestro negocio B2B. Recuerden que les dije que yo estoy integrado verticalmente y tenemos una fábrica, así que dijimos, bueno, si no vamos a abrir nuestras tiendas, podríamos por lo menos, y lo pongo en un contexto donde estábamos evaluando cómo reactivar el negocio, dijimos, bueno, que la fábrica le venda a los supermercados, que son los que están funcionando, ¿no? Reevaluamos nuestro display de tienda, que es lo que les voy a contar a continuación, potenciar el delivery propio, es decir, no trabajar con las aplicaciones como Globo, como Rappi, y trabajar con el delivery a través de nuestro propio personal para dar más seguridad o tranquilidad al consumidor sobre los protocolos de la empresa se cumplan cuando despachamos la mercadería. Y, por supuesto, con estos elementos, restablecer la salud de la caja y liquidez. Y como último punto, trabajar en un esquema de e-business que todavía no logramos consolidar. Nos dimos cuenta tarde que estábamos atrasados con respecto a la reconversión del negocio para poder ofrecer una buena plataforma de e-business, para tener un canal alternativo que sustituya eventualmente a las tiendas para las personas que no quieren venir físicamente a ellas, ¿no? Estos son partes, yo diría, son láminas donde extrajimos la información. No las voy a explicar con detenimiento, solamente los círculos rojos determinan algunas de las partes donde quiero prestar foco. En primer lugar, una tendencia en China de cocina en casa. Por esto responde tal vez a la pregunta que muchos me hacen con respecto a por qué en la bodega San Antonio vendemos productos de primera necesidad y no productos gourmet. Porque muchos me dicen, oye Rubén, pero si San Antonio era un negocio premium, ¿por qué vender menestras, leche, fideos, no? Y es porque la gente, el consumidor, sale a comprar productos de primera necesidad para cocinar en casa. Y si nosotros hubiésemos constituido un negocio de un retail gourmet, lo que hubiese pasado es que menos gente hubiese ido a las tiendas, es decir, el tráfico no hubiese sido tan grande y la oportunidad de vender nuestros productos se hubiese reducido. En segundo lugar, estos estudios lo que determinaban es que el cliente, cuando se acercase a las tiendas, no quería interacción con las personas. Quería ir a las tiendas y comprar solo, evadiendo, diría yo, el contacto humano, ¿no? Por eso es que también les contaba, la bodega San Antonio ha tenido tanto éxito. En tercer lugar, en muchos de nuestros clientes, las características de consumo en el mercado chino lo que hacen es que haya habido un incremento en el tráfico de las transacciones a través de los canales digitales. Hoy día nosotros vendemos a través de una central telefónica, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, LinkedIn, de Instagram y por supuesto a través de nuestra propia página web, lo que antes era impensable, ¿no? Estamos viviendo un contexto de transformación sumamente agresivo a nivel de e-commerce. Y eso se da básicamente porque ha habido una reconversión de los hábitos de consumo a través de Internet. En primer lugar, porque hoy en Internet compran personas, diría, más grandes, mayores, ¿no? De 30 más. Esta balanza se ha reconvertido. Antes los millennials o los chicos entre 18 y 30 años eran los que más consumían en Internet. Y además, no solamente ha habido una reconversión, sino que además el consumo en valor se ha incrementado mucho a través de Internet, ¿no? Las ventas. ¿Por qué? El ama de casa, el padre de familia, que quiere proteger a su familia, no sale a la calle, o procura no salir a la calle, exponiéndose, por supuesto, a un contagio en una cola en un supermercado o un mercado. Y lo que ha hecho es romper el hielo con respecto a esta resistencia que había a comprar a través de Internet, derivándolo hacia plataformas digitales. Esto diría yo que es un cambio que va a permanecer y que va a dinamizar los protocolos de e-commerce. ¿Cómo es que esto nos llevó a nosotros a cambiar? Les dije, ¿no? El proceso de cambio en San Antonio es un proceso permanente. Les decía yo, Bodega del Pacífico de los chinitos, Pastelería de San Antonio de los españoles, de los fundadores Fernández y Vila. La innovación es parte del ADN de San Antonio. Siempre lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en un contexto en donde les decía, San Antonio pues nació adquiriendo elementos de sugerencias de sus clientes, ¿no? El pan y la pastelería. Pero miren cómo San Antonio se fue convirtiendo en el tiempo, ¿no? San Antonio durante el tiempo fue incorporando pasteles, y luego como hacíamos los pasteles en las tiendas, la gente mientras esperaba,
quería un cafecito, así que incluimos el negocio del café, y luego la gente mientras tomaba el café quería un sándwich, unas galletas, e incorporamos los sándwiches en galletas, hasta que el cliente dijo, oye, ¿por qué no hacen comida? Y comenzamos a incorporar algunos platos calientes como ensaladas, lasañas y algunas pastas, lo que llevó a que la pastelería, que no tenía mesas y sillas, hoy sea un modelo mixto, en donde tengamos también mesas y sillas. De tal manera que San Antonio es hoy una pastelería, panadería, bodega, cafetería y restaurante. Son 5 unidades de negocio que componen hoy la Pastelería San Antonio. El proceso de innovación es un proceso que durante mi gestión ha seguido caminando. Fuimos los primeros en incorporar políticas de conservación del medio ambiente. Eliminamos, por ejemplo, las cañitas plásticas y las convertimos a cañitas de acero inoxidable, y las bolsas de un solo uso las eliminamos también, trayendo, por supuesto, bolsas compostables. Eliminamos los cubiertos plásticos por cubiertos compostables, lo que nos hizo merecedores a afiliarnos a una organización que en Perú es bastante conocida, que es Perú 2021, y a un grupo de empresarios líderes de sostenibilidad, que es el E+1. Elementos que se dieron gracias a la innovación. Y a propósito de la innovación, pues este es el cambio más dramático, el cambio de la pastelería, o la pastelería de San Antonio como la conocemos, al del Bodega San Antonio, en donde sustituimos por completo nuestras mesas y sillas por góndolas tipo supermercado, en donde hoy el cliente va a comprar productos como en un supermercado, al mismo precio, de primera necesidad, pero aquí es donde viene la cosa más importante, sin perder de vista que nosotros seguimos vendiendo los productos de pastelería que siempre hemos ofrecido. Cuando ustedes van a la Bodega San Antonio, siguen encontrando pasteles, panes, empanadas, sándwiches que hoy se hacen en la fábrica, dado que les decía, estamos integrados verticalmente, que vienen empacados y con registro sanitario desde la fábrica, por lo cual pudimos venderlos desde que abrimos el 30 de abril, o reabrimos el 30 de abril, pero en un contexto además en donde yo diría que la licencia social fue lo que hizo que podamos reconvertirnos. Yo les dije al principio de la presentación que decidimos cerrar por completo el negocio, dado que queríamos proteger a nuestros empleados. Bueno, en la medida que el tiempo fue pasando y que la caja se iba acabando y que lo íbamos diciendo a nuestros empleados se fueron ofreciendo voluntariamente para que el negocio no termine en default y termine cerrando. De hecho, se ofreció un grupo de 15 voluntarios al principio, que junto con los gerentes y jefes de la compañía decidimos abrir la tienda Angamos, y con ello se dio una ola, diría yo, vertiginosa, de voluntariado en San Antonio, en donde hoy los que trabajan en la pastelería renunciaron voluntariamente a este estadio de cuarentena y están trabajando para que la empresa siga adelante, se siga manteniendo y por supuesto sigamos pagando las obligaciones. Hoy día en San Antonio todos tenemos labores mixtas. Yo les contaba en la mañana, salí a una reunión en Palacio de Gobierno y terminando esta reunión probablemente me toque ir a las tiendas a arreglar alguna góndola, hacer algún delivery. Es el ADN de San Antonio de siempre, ¿no? Siempre convivimos en un entorno de emprendimiento, con una altísima componente operativa, diría yo, que nos compromete a trabajar codo a codo con nuestros compañeros de trabajo en las tiendas, para poner el ejemplo y para que vean que no le tenemos miedo a esta pandemia. En síntesis, yo diría que en todo este contexto, en donde, como les dije, hemos vivido 2 etapas, nos apalancamos en 3 elementos. En primer lugar, anticipar. Nos ha servido mucho anticiparnos al futuro a través de la investigación de mercados y, por supuesto, ver el comportamiento de la pandemia en otros contextos. Nos ha servido mucho comunicar. Hoy San Antonio, diría yo, se ha vuelto un referente en comunicación, pero sobre todo en responsabilidad social y empresarial, porque ha conectado sus esfuerzos, que antes eran privados, con un esquema de comunicación que el consumidor, la sociedad está valorando, y por supuesto, un esquema en donde la liquidez ha sido clave para mantener la salud del negocio, ¿no? Y lo que de un tiempo a esta parte nos ha permitido, pues, tener la cabeza fuera del agua y reconvertir el negocio invirtiendo en góndolas o en elementos físicos que no teníamos, con capital propio de la empresa sin necesidad de endeudamiento bancario. Así que esta es en síntesis la presentación que yo les quería hacer. Espero que les haya gustado y por supuesto estoy a su disposición para responder las preguntas que deseen.
Claro que sí, Rubén, en nombre de todos los asistentes a esta conferencia, queremos agradecerte por esta maravillosa presentación. Definitivamente San Antonio es una empresa y un lugar que todos llevamos en el corazón. Yo creo que tanto los peruanos como los extranjeros que hemos tenido la oportunidad de viajar a Perú, queremos profundamente y realmente es un ejemplo a seguir para todos. Yo tengo acá algunas preguntas de los asistentes para leértelas. La primera pregunta es, luego de la acción inmediata de San Antonio, ¿qué hitos se plantearon con las miras planteadas por el gobierno? Bien, nosotros como les dije, teníamos un plan de cierre, pero las medidas que el gobierno fue recomendando, los protocolos que el gobierno fue recomendando para la reapertura o la reactivación económica se fueron dando sobre la marcha. Por eso es que fue tan importante para nosotros cerrar y mirar cómo estas se venían construyendo. Yo diría que las más importantes y las que más capitalizamos fueron las medidas sanitarias, ¿no? Las medidas de protección del personal. Hoy de ellas tenemos, por ejemplo, que tenemos un esquema, además de toma de temperaturas antes de ingresar a las tiendas, de guantes, de protección con máscaras bucales o, vamos, láminas para proteger la cara, tenemos un esquema de rotación del personal, diría yo que es el que mejor nos ha funcionado para disminuir la capacidad de contagio. Hoy día nuestro personal, que es tan grande, se divide en dos turnos de trabajo. Tenemos un turno que trabaja una semana y luego se desactiva otra semana, es decir, trabaja 2 semanas al mes a pesar de lo costoso que significa, porque esa desactivación de una semana es, de alguna manera, un ingreso a una cuarentena forzada. Entonces, en esa semana que no está trabajando, detectamos si es que se evidencian algunos síntomas de contagio o de coronavirus, lo que nos hace por supuesto, ser precavidos de que el virus, si es que lo ha adquirido alguien, no se propague al resto de la organización. Yo diría que eso ha sido lo más importante. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Marco Antonio. Él dice, ¿qué metodología usaron para reinventar a sus colaboradores en esta nueva ruta? ¿Cambiaron el reglamento interno del personal? Sí, bueno, para poder, como les dije hacia el final de la presentación, dado que hemos tenido que cambiar o hacer muchas más cosas de las que nuestras funciones establecían, por supuesto, hemos tenido que cambiar los manuales de funciones y el reglamento interno de trabajo. Pero lo más importante es que lo que ha habido de alguna manera es un sistema, una metodología de planeamiento y de toma de decisiones bastante ágiles, ¿no? Metodologías ágiles como las conocemos desde el punto de vista académico, que nos permiten construir y replantear planes estratégicos muy rápido, ¿no? Estas metodologías lo que hacen es, dado que el contexto de crisis se reformula casi diariamente, es poder reformular nuestros objetivos y, por supuesto, nuestras acciones, yo diría yo, en el contexto de horas, en donde hemos disminuido, diría yo, el papeleo y aumentado la pizarra para poder estructurar de manera gráfica hacia dónde queremos ir y las acciones que tenemos que tomar para cumplir con nuestros objetivos. Recordemos que este contexto de pandemia nos enfrenta a un contexto de cambio sumamente dinámico, y si no mantenemos ese nivel de dinamismo en la planeación, lo más probable es que nos quedemos actualizados. Por supuesto, la compañía sufre las consecuencias. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos otros comentarios del público donde nos dicen excelente exposición, en donde vemos la importancia de las alianzas, aplicando investigación y desarrollo en los procesos aplicados con miras a entender a los clientes o usuarios. Felicitaciones. Acá hay otros comentarios de felicitaciones, muchas gracias, enhorabuena, muy interesante. Acá Pedro nos dice, soy español, viví 3 años en Lima y ahora al conocer su origen me emociona haber sido cliente vuestro y estoy deseando regresar para volver a visitarlos. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra consulta. ¿En algún momento reaperturarán el servicio original de las bodegas restaurantes? Claro, esto dependerá de las reactivaciones de restaurantes. Esto no lo pregunta Edgar. Sí, es una excelente pregunta. De hecho, no lo sé. De hecho, estoy midiendo, diría, diariamente cómo se comporta el modelo de negocio de la bodega para ver si es que es un modelo que ha venido para quedarse. Yo particularmente creo
que sí. Yo creo que la bodega San Antonio puede convivir tranquilamente con la pastelería San Antonio en un contexto en donde la bodega ha encontrado un nicho en el mercado. Y aquí pongo como ejemplo un formato que funcionó muy bien, que es el de la cadena de supermercados Wong, ¿no? Pero el modelo original, ¿no? Esta familia Wong, que fundó estos supermercados que luego le fueron vendidos a Cencosud, esta empresa chilena, operó en un principio como nosotros, ¿no? Pero en la medida que se fue haciendo corporativa, y por supuesto luego de vender la empresa a este conglomerado chileno, lo que pasó es que perdieron esa ventaja competitiva relacionada al servicio y a la variedad, y se ha ido concentrando en unidades de negocio, en líneas de negocio, pues, diría, más comerciales, ¿no? Entonces yo creo que Bodega San Antonio se ha reencontrado con ese nicho y puede hacer que eso se desarrolle como una unidad independiente y por supuesto que se quede en el tiempo. Claro que sí, gracias. Acá hay otros comentarios de los asistentes. Jairo dice: los felicito por su compromiso social empresarial y la capacidad de adaptabilidad. Felicitaciones por todo el esfuerzo, planificación y reacción ante esta problemática, sobre todo la responsabilidad ante el personal y equipos de trabajo. Acá nos hacen otra pregunta. ¿Cambió la estructura del gobierno familiar y la toma de decisiones? ¿Tú tienes todo el poder o las decisiones se toman en la junta directiva o la asamblea de socios? Es una buena pregunta. A ver, para los que conocen de gestión o de dirección, no, o sea, hay decisiones que tengo que elevar al directorio, por supuesto, porque son decisiones que impactan severamente sobre los resultados o sobre la caja de la compañía, que no puedo tomar individualmente. De hecho, las decisiones de carácter ejecutivo pues no necesitan pasar por el filtro del directorio, si no seríamos muy lentos, ¿no? Yo diría que solamente elevo a nivel del accionariado o de la junta directiva decisiones muy trascendentes, ¿no? Sin embargo, ellos están involucrados en un esquema de comités que tenemos, en donde participan y escuchan de lo que venimos haciendo, porque este es un momento de ansiedades, ¿no? Todos los accionistas, pues, hoy más que nunca están muy metidos en la gestión, pero no por eso interfieren en mi trabajo. Ahora, sí te puedo decir que la interacción que he tenido con ellos últimamente ha crecido mucho, básicamente porque para mantener el modelo de negocio, hoy lo que tengo que hacer es, dado que las ventas han bajado y que los márgenes también, crecer, ¿no? Contradictoriamente. O sea, este es el momento donde tengo que abrir más tiendas. Y de hecho hemos tomado algunas decisiones con respecto a crecimiento en este contexto que pronto conocerán. Vamos a abrir tiendas. Excelente, gracias. Acá nos hacen otra pregunta. ¿Consideras que hoy en día los negocios aún se pueden anticipar para reinventarse? Sí, claro que sí. O sea, nosotros tenemos una gran ventaja, especialmente en Sudamérica o en Latinoamérica, y es que, vamos, nuestros esfuerzos por innovar todavía no se dan en gran medida porque cuesta innovar. Y de hecho, una de las grandes ventajas que tenemos aquí es que si usamos el benchmark como escalón para innovar, mirando simplemente afuera lo que hacen en China o en Europa o en Estados Unidos, podemos rápidamente adaptar negocios y transformarlos para construir ventajas competitivas, como en nuestro caso nos han servido tanto para transformar a Pastelería San Antonio en una bodega. Así que yo creo que hay espacio para innovar y, por supuesto, esta no tiene que ser por innovación propia, sino puede ser un benchmark. Esto es lo que en el caso de algún emprendedor o alguna empresa mediana le puede servir mucho para acelerar el paso y transformarse ganándole la competencia. Excelente, muchas gracias. Yo voy a hacer dos preguntas en una. Acá nos preguntan por si han pensado o se han planteado en expandir el modelo de franquicias hacia otros países. Y también hay otra pregunta que nos hacen sobre expandir este negocio a provincias bajo el mismo modelo. Es una buena pregunta. No, nosotros decidimos, diría yo, casi desde el inicio de mi gestión en San Antonio, no crecer a través de franquicias. Y esto porque había mucha ansiedad, a pesar de que teníamos los protocolos y teníamos el modelo de negocio, diría yo, establecido para hacerlo, decidimos no hacerlo porque no queríamos perder el control. Además, porque había demasiado potencial para crecer nosotros mismos, lo cual multiplica no solamente la facturación y la posibilidad de generar utilidades, sino también la posibilidad de revalorizar el negocio. Así que
No, eso lo decidimos hace 2 años y hoy día sí vamos a crecer con nuestro propio capital y nuestro propio esfuerzo. Y hoy día que San Antonio se ha vuelto, diría, tan relevante a nivel nacional, yo creo que ya podemos mirar a las provincias como una posibilidad. Antes no lo hacíamos porque San Antonio era muy local, ¿no? Era muy limeño, ¿no? Hoy día ya lo vemos como una posibilidad. Claro que sí. Hay otra pregunta por acá. En los restaurantes, el puesto de mozo es de altísima rotación. ¿Qué hace que los mozos de San Antonio se mantengan por tanto tiempo? Conozco a los de Magdalena desde hace varios años, hasta son mis amigos. Bueno, la pregunta lo dice, ¿no? Nuestros mozos, en primer lugar, tienen una capacidad para no solamente memorizar y recordar a sus clientes y recordar lo que consumen y recordar dónde se sientan y sus cumpleaños y quiénes son sus hijos, sus padres o sus esposas o sus parejas. Nuestros mozos tienen en su ADN, diría yo, muchos de los valores que los fundadores le atribuyeron al negocio. Por eso es que tienen, como te decía, los mozos de hecho son los más longevos en la compañía, ¿no? Tienen en promedio 25 años, imagínate. Y por eso, diría yo, es que nos hemos esforzado tanto por conservar el empleo de nuestra gente. Porque nuestra gente es nuestra ventaja competitiva. Imagina, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Imagínate, pues, si yo solamente me enfocase en tener la mejor empanada o la mejor ensalada o el mejor pastel de Lima y no me enfoco en mi servicio, me convierto en un commodity. Cualquiera puede vender esos productos. Nuestra ventaja competitiva es el servicio. Y como bien lo decía quien hizo esa pregunta, nosotros nos caracterizamos porque tenemos mozos específicamente longevos en la compañía que conocen mucho a sus clientes y que, vamos, y que hacen que los clientes sigan regresando, que es lo más importante. Claro que sí, excelente. Silvana Quiroz nos dice, felicitaciones por presentarnos su experiencia. Mi pregunta es si ya están tomando algunas medidas para la posibilidad de la segunda ola de la pandemia. Como sabemos, en algunas zonas de China y España se ha presentado un rebote más agresivo. Me gustaría que por favor nos comparta si ya han elaborado un nuevo plan o asumirían el mismo. Mira, sí, desde el principio yo consideraba que se venía una segunda ola y lamentablemente creo que se viene una tercera y una cuarta. Yo creo que este escenario se va a alargar hasta diciembre del próximo año en un contexto de gravedad, ¿no? Tan serio como el que estamos viviendo actualmente. Y creo que estamos viviendo una falsa esperanza de que con la liberación de los sectores productivos, todo llega a la normalidad. Eso no va a pasar. Incluso se habla de que el 1 de julio, el gobierno, de hecho lo discutí hoy día, el gobierno podría liberar el aforo en los restaurantes y recibir clientes sentados en mesa. Yo particularmente no me muestro optimista con respecto a ello. Yo creo que hoy ya nos toca a nosotros y no al Estado cuidarnos a nosotros mismos. Y lo que estoy haciendo, como les decía, es manteniendo este esquema de trabajo de semanas intercaladas de mi personal para de alguna manera obligarnos a nosotros mismos a trabajar una semana y estar en cuarentena otra semana. Eso es lo que más nos ha ayudado a disminuir la tasa de contagios y a conservar la salud de nuestro personal. Yo creo que los protocolos, como bien decía la pregunta, se deben mantener, no debemos bajar la guardia, y voy a hacer todo lo posible para que en el caso que nos permitan recibir aforo, cumpla con estándares, diría yo, mucho más altos de lo que el gobierno establezca, ¿no? Aunque todavía no salen y no se conocen. Excelente, muchas gracias. Cristian Quispe nos escribe desde Ecuador. Él dice, buenos días. Si el modelo de reconversión no hubiese funcionado, ¿se plantearon otras estrategias o alternativas? Felicitaciones por la exposición y el compartir de su experiencia. Gracias. Sí, de hecho, como lo comentaba al principio también, vimos otras hojas de ruta. De hecho, que la fábrica abastezca a supermercados a través del negocio B2B, y de que solamente atienda la unidad de negocio de panadería y pastelería y no la bodega. Si no hubiese funcionado la bodega, yo me hubiese concentrado en el modelo de negocio de panadería y en el de venta B2B. Perfecto. Hay otra pregunta de Luis. Él dice, ¿esa semana intercalada es pagada o hacen teletrabajo? Pagada. Es difícil que haya teletrabajo en una persona que atiende en una vitrina o que sea cajera de tienda o que sea mozo, ¿no? O sea, es una semana en donde está en su casa, donde disfruta de su familia, es pagada por la empresa
y esperamos que regrese la subsiguiente semana con salud a trabajar, ¿no? Pero no puede haber opción de teletrabajo en una oposición operativa. Excelente. Tenemos muchísimas preguntas, pero Dale. bueno, yo quiero leer una adicional que nos hacen a través de nuestras redes sociales, y es: ¿qué recomendaciones le darías, Rubén, a las empresas de diferentes rubros que realmente están pasando por un momento muy complicado en medio de la coyuntura? Mira, yo diría, lo más importante, Diana, es medir bien los pasos que vamos a tomar como empresarios. Yo he visto en este contexto a empresarios o desesperados o que no han hecho su tarea y no se han informado lo suficiente y han reconvertido su negocio hacia negocios que no conocen o básicamente que no conocen y en donde hay demasiado riesgo. Les pongo un ejemplo. Yo siempre pongo un ejemplo para dimensionarlo. Un mecánico, imagínate, un taller de mecánica que decide, debido a la pandemia, comenzar a vender mascarillas quirúrgicas y alcohol gel. Probablemente, dado que es un mecánico y no conoce este sector, no conozca que hay que cumplir con algunos parámetros de servicio, o que no conoce que el servicio no se paga contra entrega, sino que se paga el crédito, o que hay la posibilidad de que algún cliente lo estafe y que las líneas de créditos tengan que evaluar con mayor detenimiento, es decir, que haya que haber una evaluación de créditos de clientes. Yo lo que creo que hay que hacer es mirar muy bien cuáles son nuestras fortalezas, saber qué es lo que sabemos hacer y reconvertirnos en función a lo que sabemos hacer, ¿no? Y otra vez, si eres un mecánico, lo que yo recomendaría es que no abras tu taller y más bien des un servicio a domicilio, ¿no? Dado que los clientes no quieren salir de casa, por ejemplo, ¿no? Pero hay que mirar muy bien lo que se va a hacer y no tirarse a una piscina vacía, porque eso hoy puede ser mortal para el empresario que depende de su propio capital de trabajo. Excelente, gracias. Hay otra pregunta por acá que nos hacen, es si ustedes han pensado en integrar robots para la atención a las mesas. No, y no porque eso nos haría perder la ventaja competitiva que tenemos. Como les digo, nuestros clientes cuando llegan a las tiendas reconocen a sus mozos, a sus vitrineros, a sus cajeras, y valoran que conservemos su empleo. Si yo reemplazase estos puestos de trabajo por robots, le estaría quitando puestos de trabajo a mi gente, que es justamente lo que no quiero. Yo quiero dar trabajo en este contexto, no lo quiero quitar. Perfecto. Voy a leer ahora la última pregunta porque realmente son muchísimas, porque no alcanzamos a atenderlas todas, pero hay una que nos hacen por acá, es si ustedes en San Antonio han tomado alguna estrategia para bajar los niveles de ansiedad del personal. Algunas empresas han tomado servicios de yoga, mindfulness, apps relacionadas a bajar la ansiedad y trabajar en innovación. Mira, sí, diría yo que los niveles de ansiedad se disminuyen en primera instancia comunicando bastante. Y eso ha sido uno de los cambios más dramáticos que hemos hecho en la compañía. Como les decía al principio, la creación de grupos de WhatsApp por tiendas a nivel general o Facebook para solamente empleados de la compañía, lo que ha hecho es que esas bolas de nieve o dudas que se generan por, rumores, se eliminen por completo. Yo creo que eso ha sido un factor para eliminar, diría yo, si no el 100, el 90% de la ansiedad de mi equipo. Y con respecto a otras medidas, sí, lo que tenemos es un esquema en donde el trabajo en tiendas es bastante distendido. Hoy día, como les decía, se necesita de menos gente en las tiendas, por lo tanto, esa semana que tienen en su casa ya es un antiestrés gigantesco, ¿no? Imagínate tener 2 semanas al mes libre de tu casa y además que te paguen tu sueldo, pues es el antiestrés perfecto, ¿no? Claro que sí. Y por acá también nos dicen o nos preguntan, ¿cómo les está yendo financieramente ahora? Mira, es una buena pregunta. Estamos al 70% de las ventas antes de la pandemia y estamos 1/3 abajo del margen bruto que estábamos acostumbrados a recolectar. A pesar de eso, estamos, diría yo, en parámetros de punto de equilibrio, que es lo que estamos buscando. Hoy día dudo mucho que alguna empresa, a excepción de los bancos o de los supermercados que están haciendo negocio, lo que nosotros buscamos es sobrevivir. Con llegar al punto de equilibrio estamos contentos y lo hemos logrado. Perfecto, así es. Para cerrar ya este webinar,
quisiéramos invitarlos también a dar una reflexión final, un mensaje final para los empresarios. Quisiéramos comenzar contigo, Rubén, una reflexión final, un mensaje para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, antes que nada yo les agradezco la paciencia y el interés en la presentación. Para mí es un halago que me hayan invitado y por supuesto que escuchen de la historia de San Antonio, de la historia reciente de San Antonio. Mi mejor consejo es cuidar la salud. Recuerden que esta enfermedad o este virus es un virus letal que sigue afuera y de que no por liberarse los sectores económicos o productivos va a menguar. Este es el momento en donde, diría yo, tenemos que cuidar a nosotros y a nuestras familias, y eso va a suceder con un esquema de responsabilidad individual que no puede bajar la guardia. Así que mi mejor consejo ahorita es que se cuiden mucho, que cuiden a sus familias y que miren hacia el futuro dentro de este marco de nueva normalidad, porque como les dije también al principio, nos va a acompañar durante mucho tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido una presentación maravillosa y supremamente amena para todos. Y también, Jorge, queremos invitarte a hacer una reflexión final. Gracias, Diana, y agradecerle a Rubén por compartir con nosotros esta maravillosa experiencia, ¿no? Yo creo que realmente hay una cultura de valores que está por encima de todo. La relación con los colaboradores, esta visión, esta planificación, qué importante es replicarla en nuestras empresas. Y quiero concluir más que con una reflexión, con un detalle, porque son estos detalles que ha contado Rubén, esta historia que tiene San Antonio, estos guardianes de la cultura tan importantes, los que trascienden. Hace algunas semanas el gobierno permitió que los niños puedan ya comenzar a salir a una distancia determinada, y yo tengo un hijo de 4 años a quien le pregunta a dónde quiere ir, y me dijo, papá, a San Antonio. Hicimos la pequeña cola para ingresar, nos cuidaron, ¿no?, de la limpieza, la medida de seguridad, pero la emoción más interesante, importante, fue que uno de los mozos lo llamó por su nombre. Hola, Cristóbal, le dijo. Y cuando Cristóbal lo vio, se quedó realmente emocionado. Eso es lo que se construye. O sea, esta emoción le va a durar el resto de su vida. Esto es lo que realmente hay que transmitir a partir del desarrollo de nuestras empresas. El sentir esta sensación, esta afinidad con nuestros clientes es lo supremamente valioso. Felicitarte, Rubén, felicitar a la empresa por todo lo que están haciendo, y realmente modelos como estos son los modelos que tenemos que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Profesor Eddy, también le invitamos para hacer una reflexión final. Muchas gracias. Yo tengo una frase que a veces la menciono, que es: una cosa es estudiar la guerra y otra cosa es ser guerrero, de verdad, ¿no? Donde te la tienes que jugar en el campo de batalla, y creo que Rubén lo que ha hecho es, con todos los conocimientos que tiene, interesantes, ha aplicado todos estos conceptos a una realidad y ha sido exitoso. Es plantear una buena estrategia. A mí me llama la atención y me pareció excelente el comentario que hizo sobre tener un buen plan de contingencia, por ejemplo, y estar preparado, ¿no?, aunque apenas estés viendo los riesgos. El otro aspecto es la capacidad de adaptación, ¿no?, que forma parte de esta cultura que nos ha comentado muy bien Rubén, y la transformación integral, ¿no? Y creo que es una cultura que ha enseñado mucho no solo a la sociedad, sino también al empresario, pero a sus colaboradores. Y el colaborador hoy día está tomando como ejemplo también, no solo colaboradores de San Antonio, creo que colaboradores de otra empresa hablan de San Antonio. Pero lo otro es esa capacidad de innovar, ¿no?, que no es tan fácil, y comprometer a la dirección de la empresa para hacerlo y arriesgar, que es el otro tema interesante que también aquí en esta propuesta que hizo Rubén para la organización se logró. Yo creo que este es un caso de éxito que hoy día está siendo pues analizado, revisado en muchos lugares, y como hablábamos con Rubén, ha logrado ser trascendente y hacer trascendente a la pastelería San Antonio. Esto es una enseñanza interesante. Esto nos ha hecho interiorizar esta exposición de Rubén,
lo que se debe hacer, ¿no? Pero uno de los aspectos interesantes y principales es la forma como cuidaron al colaborador, el impacto social. No es de verdad una acción primera el ir a suspensión perfecta o hacer, eliminar puestos de trabajo, sino ver cómo más bien reinvento la organización, cómo creativamente genero un modelo de negocio diferente para una circunstancia totalmente diferente. Creemos que Pastelería San Antonio marcó un hito, creemos que ha enseñado y creemos que esa acción de comunicar, que es el otro aspecto, a veces no comunicamos y todos estamos en la incertidumbre de qué puede pasar, ¿no? Pero fueron comunicaciones totalmente asertivas y positivas que pegaron, como decimos acá, pegaron en la mente de muchos de nosotros y nos sentimos orgullosos de verdad de tener una Pastelería San Antonio, una organización como la tuya, Rubén, y ya pues desde ahora soy más fiel a la Pastelería San Antonio, ¿no? Ya consumiré además, no, soy consumidor de los cafés que decía Alberto, ¿no? Y de verdad felicitaciones de nuevo, sigan así, yo creo que es parte de la cultura y parte de tu forma de ser, así que felicitaciones y para adelante. Muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, profesor Eddie. Y finalmente, doctor Zapater, una reflexión final. Bueno, decirles nada más que casi no me dejan algo que decir que sea nuevo, porque todo se ha dicho, ¿no? Y lo que más me ha impactado es realmente cómo una empresa sabe estar en la modernidad guardando la tradición, que en nuestro medio es lo que más se olvida. Se hace algo, pasa y nadie quiere saber nada con el pasado. Creo que hay algo que hay que rescatar muchísimo, porque empresas que no miran el pasado simplemente tienen un futuro bastante más errático. Y agradecerte de una forma muy particular, Rubén, por esta excelente presentación que has tenido en nombre de la Cámara del Pacífico, que está haciendo esfuerzos por lograr éxitos como el hoy nos has mostrado, ¿no? Y creo que va a ser un ejemplo a seguir en nuestro trabajo personal día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar este evento también quiero contarles cuáles son nuestras próximas actividades. Queremos invitarlos a todos para que se agenden. El viernes vamos a tener un workshop sobre home office. Va a ser muy interesante porque vamos a tener herramientas importantes para gestionar este trabajo desde casa. Finalmente, también quiero contarles a todos que esto era parte de las preguntas, que les vamos a enviar las memorias de esta presentación a sus correos electrónicos y que todo este webinar quedó grabado en nuestra fanpage de Facebook, Cámara de Comercio del Pacífico, entonces lo pueden volver a ver nuevamente desde ahí y por supuesto les vamos a mandar pues estas memorias y este video a los correos como ya lo dije anteriormente. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todos los empresarios, a todos nuestros afiliados y, por supuesto, a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo. Que tengan un excelente día. Gracias a la Cámara del Pacífico por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a la Cámara del Pacífico. Excelente evento. Señor Rubén Sánchez, excelente testimonio. Muchas gracias. Luis, muchas gracias por siempre acompañarnos. A ustedes. Muy amable, Diana. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, chicos.